Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de reflexión, de formación permanente y en un momento tan difícil como el que estamos viviendo y en este momento de Cuaresma. Y sí que queríamos encontrarnos un ratito en esta reflexión y en el pensar en nuestra acción, que también es importante que paremos, pensemos un poquito lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo, para atender de la mejor forma a las personas y familias que atendemos en nuestro día a día y que, bueno, pues sabéis que van a ir llegando también de Ucrania, igual que están llegando de Melilla o de otros países, para tener esa atención de la forma más adecuada. Pues buenas tardes, monseñor. Buenas tardes. Hoy contamos con monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, que nació en Madrid, que nació en 1974, o sea que tiene 47 años y que dicen que es de los obispos más jóvenes, y no es el más joven. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales y entró en el Seminario Conciliar. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en el 2004 y obtuvo la licenciatura de Teología en la especialidad de Teología Moral. ¿Por qué estudió Ciencias Económicas? Pues por razones familiares. No es nada, o no fue nada vocacional. Yo en aquella época andaba luchando con la vocación, más bien para decir que no, para ver cómo decía que no y resistiéndome a la llamada del Señor. Y bueno, mi familia tenía una empresa y la forma más sencilla de, cuando uno tiene así las cosas claras, de buscar caminos, seguir con lo que la propia familia tiene. Así que por eso, la verdad es que por eso estudié empresariales. Es verdad que luego sí que descubrí, pues sobre todo al estudiar la licenciatura de moral, que hice en torno a la economía, sí que descubrí con mucha más profundidad el estudio de la economía, y reconocí que me hubiera gustado muchísimo más profundizar en la economía. Creo que en el tiempo de la universidad no me dediqué demasiado. ¿Y por qué un economista se hace cura? Pues un economista, en mi caso, se hace cura porque le llama a Dios, porque no tiene nada que ver con la economía, como os he dicho. Al final yo estaba estudiando empresariales, pero sobre todo era esa llamada de Dios con la que yo iba luchando, que al final, pues cuando acabé el curso de tercero, en aquel verano fue cuando ya me rendí, pues la llamada de Dios se hizo más fuerte, y me fue ya pues muy difícil negarla y sobre todo seguir con mi vida cristiana. Yo veía esta lucha, no la puedo continuar, la llamada es clara, era algo que dentro del corazón brotaba con mucha fuerza y al final tuve que asumirlo. Eso sí, el sacerdote con el que hablé, cuando se lo dije, me dijo que acabara la carrera, que así me daba tiempo a acabar de discernir y de pensar, y luego ya entré al seminario. ¿Y qué le ha aportado la formación económica en el ejercicio del ministerio? Pues yo creo que la formación económica me ha aportado orden. Es decir, al final la economía, esto lo descubrí luego con mucha más profundidad cuando hice la licenciatura y el trabajo pues, de fin de licenciatura, es que la economía consiste en cómo ordenar bien los bienes y a qué ordenarlos, ¿no? Como el lema de la licenciatura podría ser no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces descubrí que la economía fundamentalmente es cómo hacer que el dinero sirva a Dios, para no servir a dinero como señor, ¿no? Y que al final ahí está un poco el núcleo de la economía, y creo que eso pues ayuda mucho como obispo, porque al final es ayudar a que todo en la Iglesia, ¿no? De diferentes formas, pues vaya encaminándose precisamente a no hacerse señor de nuestra vida, sino que pues todos los medios se dirijan a que sirvamos a Dios, que es nuestra alegría. Y tiene un gran currículum en estos pocos años. Ha sido viceconsiliario y después consiliario diocesano de la Acción Católica General de Madrid, consiliario diocesano de Manos Unidas, rector del Oratorio de Santo Niño del Remedio y delegado episcopal de Infancia y Juventud. Y también rector del Seminario Conciliar de Madrid, párroco de Santa María de la Cabeza y miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. ¿Qué le ha aportado la Acción Católica, Manos Unidas, la Delegación de Jóvenes, el Seminario? Pues mira, diría así como una cosa de cada una. De Acción Católica, los laicos, el valor de los laicos en la Iglesia. Es verdad que mis primeros 10 años de ministerio sacerdotal fueron en un espacio en el que estaba dirigido por laicos. La Acción Católica es un movimiento seglar, el presidente es un laico, todos los dirigentes son laicos, y mi labor fundamentalmente era
acompañarles personalmente y como grupo. Por lo tanto, creo que ahí aprendí, si se puede, empecé a aprender a acompañar laicos y a descubrir su valor, vuestro valor, en la vida de la Iglesia. Manos Unidas, lo mismo, porque también es una asociación pública de fieles, con el matiz de aprender como a entender, a profundizar en lo que significa como el camino del verdadero desarrollo, ¿no? Del desarrollo humano integral. De hecho, hay un intento de hacer un doctorado en teología, siguiendo un poco mis estudios, profundizando precisamente en este concepto, en el concepto de desarrollo en el magisterio, ¿no? Y cómo se había llegado pues, a esta denominación actual de desarrollo humano integral. Después, fíjate, El Niño del Remedio, que parece una cosa así pequeña, es un oratorio que está en el centro de Madrid, el valor de la devoción popular, de la fe sencilla. Hay mucha gente que lo único que le unía era que su madre le había llevado de niño al Niño del Remedio, ¿no? Y valorar eso, ¿no? No despreciarlo. Valorar eso como un caminito a través del cual mucha gente tiene una experiencia de Dios verdadera. De la Delegación de Juventud, la heterogeneidad, la catolicidad de la Iglesia de Madrid, ¿no? Yo había trabajado mucho con jóvenes en la Acción Católica, abrir el corazón a la gran variedad, ¿no? De carismas que tiene la Iglesia. Y en el seminario, pues la importancia de la formación de los sacerdotes, la importancia del sacerdote como esposo y como servidor en medio de la comunidad, ¿no? Y como tiene un papel que no ha de ser omnipresente, no ha de llenarlo todo, ¿no? Que sería el riesgo del clericalismo, pero que es esencial al servicio y que cuando ese servicio, ese ser esposo, ser presencia sacramental de Cristo, lo vive bien, fecunda la comunidad. Yo creo que de eso tenéis experiencia todos. Y ya en 2017, bueno, pues con ese camino y esa trayectoria se hace público su nombramiento como obispo auxiliar, con Monseñor Santos Montoya, con Monseñor José Cobo, y sí que el 17 de febrero del 2018 ya se hace ordenación episcopal. En la conferencia episcopal es presidente de la subcomisión episcopal de seminarios desde marzo del 2020, o sea, que era en plena pandemia. ¿Qué le dirías a la gente que dice que con la que está cayendo no se puede creer en Dios? ¿Y qué aporta la experiencia de Dios en este momento? Bueno, pues a lo mejor le daría un poco la vuelta, ¿no? Le diría cómo no creer en Dios con la que está cayendo. Al final, precisamente es pues la conciencia, pues con la experiencia de la pandemia, ahora el sufrimiento de la guerra en Ucrania, precisamente nos muestra que si solo nos quedamos en el hombre, si solo nos quedamos en nuestra experiencia, es una experiencia muy pobre, muy limitada, muy frágil, ¿no? Pero en esta experiencia nosotros descubrimos que mucha gente, y es nosotros mismos, es nuestra experiencia, descubrimos en medio de esta situación difícil, descubrimos que se abre una esperanza, ¿no? Y que esa esperanza es que Dios ha venido, se ha hecho carne y ha tomado esta realidad. Cuando uno acoge esto en su vida y deja que se desarrolle, pues la vida cambia y uno descubre que la vida de mucha gente cambia. Así que precisamente creo que en estos momentos es pues, cuando más, y creo que así le está pasando, bueno, no sé si decir a mucha o a alguna gente, que es en estos momentos cuando se está abriendo a esta conciencia de Dios. Es fácil ser obispo de la Iglesia y en este momento de la Iglesia con tanta crítica, por ejemplo, con el tema de los abusos. Pues yo diría, todavía no lo sé porque soy obispo hace muy poquito tiempo y obispo auxiliar que no es ser obispo del todo, o sea que, que esto es un poco así, estamos como en la barrera, no estamos del todo en el centro del ruedo. Tampoco sé si ha sido fácil ser obispo alguna vez, entiendo que no, que al final pues es la responsabilidad de hacer presente el misterio de Cristo en medio de los hombres y no sé si la palabra fácil pues, se habrá ajustado alguna vez. Yo creo que por ejemplo, pues con este tema que señalas, o sea, creo que hoy, a ver si me explico, ¿no? Yo creo que hoy tiene un punto de facilidad el vivir el episcopado, precisamente porque muchas circunstancias han hecho que quitemos al episcopado mucho ropaje, mucha estructura que podía llevar de otro tiempo, ¿no? Yo creo que el episcopado, mi impresión, Papa Francisco, pero ya pues desde el concilio todos los papas, nos han ido mostrando el camino de un ministerio sencillo, de un ministerio al servicio
pueblo, ¿no? Que va haciendo un camino, pero que creo que lo hace más sencillo, ¿no? Y nos permite acercarnos. Es verdad, pues las críticas pueden ser fuertes, a veces hay que acertar, a veces hay que saber, ¿no? El tema de los abusos, creo que acertamos cuando ponemos la mirada en la víctima. Es decir, creo que la misión de la Iglesia es poner la mirada en la víctima y en sus necesidades. Y en la víctima cuando es la persona que ha sido abusada, y en la víctima cuando fuera el sacerdote que ha sido difamado. Al final se trata como de buscar la verdad y de descubrir quién es la víctima y acompañar a la víctima y al que ha provocado esa víctima, que en el fondo pues también es una víctima que está herida por alguna razón, ¿no? Y tenemos que acompañarle y que ayudarle a que pues salga de ese mal, ¿no? Que pueda estar provocando. Yo creo que cuando ponemos la mirada en la víctima, me parece que el camino se hace más sencillo. Pues entramos ya en materia. Hemos conocido un poquito más de nuestro obispo auxiliar. Titulábamos a este espacio Cuaresma como momento de cambio. ¿Por qué hablamos de la Cuaresma como momento de cambio? La Cuaresma, como sabéis, recuerda al camino que el pueblo de Israel hizo 40 años en el desierto y fue un tiempo en el que Dios fue preparando su corazón cuando salió de Egipto para poder disfrutar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para poder vivir plenamente la experiencia de la tierra que Dios le quería dar. El pueblo, pues después de los años de esclavitud, su corazón pues estaba un corazón cerrado, sospechoso, entonces necesitaba un tiempo de camino para que su corazón se fuera transformando y pudiera confiar en Dios, ¿no? La experiencia del mal, del pecado, hace que nuestro corazón se encoja, se ponga a la defensiva, ¿no? Para que el pueblo, por así decir, pudiera descansar en los brazos de Dios, ¿no? La Cuaresma es un tiempo que también a nosotros se nos ofrece para esto. Son 40 días, recordando aquel tiempo que vivimos cada año para preparar nuestro corazón para vivir la Pascua, es decir, para fiarnos de Dios. La Pascua es el paso del Señor por nuestra vida, que nosotros pasemos también con el Señor. Para pasar con el Señor me tengo que fiar de Él. Por lo tanto, la Cuaresma es un tiempo no para simplemente cambiar las cosas externas, sino para cambiar el corazón, para volverlo hacia Dios, para fiarnos de Él, y así cambiando nuestro corazón, cambiemos las cosas externas, ¿no? Cambiemos la realidad desde un corazón convertido, vuelto a Dios, que se fía de Él y que no vive las cosas en pugna con Dios o contra Dios, sino en el descanso de la confianza. El color litúrgico de este tiempo es el morado. ¿Por qué? Mira, pensando un poco en esta pregunta que me hacías, primero me haría otra pregunta, que es ¿por qué los colores? Es decir, ¿por qué tenemos distintos colores, ¿no? ¿Por qué hay un color? Y es que la liturgia tiene un fuerte contenido estético, un fuerte contenido simbólico, precisamente porque busca ayudar al cambio del corazón. El cambio del corazón necesita un elemento afectivo, ¿no? Y el color tiene un elemento afectivo fuerte, que nos introduce rápido en la comprensión del misterio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo con muchísima fuerza, cuando me preguntabas antes un poco por la vocación, ese momento en el que yo me rendí al Señor fue en el año 1995, en verano, en la capilla del seminario de Burgo de Osma, en el que estaba con un grupo de jóvenes haciendo una convivencia. Nunca olvidaré el olor de aquella capilla. Al final, cuando nosotros entramos en un espacio de misterio, ¿no? Escuchaba también en otro lugar, si uno vuelve a la casa de su padre, a la casa de su madre, a la casa de su familia, todo le habla. Al final, nosotros esto lo necesitamos. Los colores en la liturgia también nos educan en esto, ¿no? Y yo creo que ayudan a dos cosas. Primero, a la unidad con toda la Iglesia, de tal manera que si yo entro en cualquier iglesia del mundo en este tiempo, reconozco algo que es propio, aunque no sea la iglesia a la que yo he ido siempre. Y por lo tanto, me ayuda como a sentir esa relación con el misterio en casa. Y en segundo lugar, porque ayuda como a irnos trasladando de tiempos litúrgicos, como a deslizarnos a través de ellos. Cuando uno lleva mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Llegan momentos en que ya parece que el cuerpo necesita el morado. Llevamos 40 días, parece que el cuerpo necesita el blanco. Vamos un tiempo, parece que el cuerpo, a mí me pasa, después de la Pascua, necesito el verde, y otra vez mi corazón como que descansa en el verde, ¿no? Y así va pasando un poco el tiempo, los signos, y nuestro corazón se va deslizando a través de este tiempo de salvación, ¿no? También nos ayuda como a romper estos tiempos. Ahora vamos de morado, llegará la Anunciación, llegará San José y aparecerá el blanco, ¿no? Es como una parada, un descanso. ¿Por qué el morado?
dos sentidos. El morado en Adviento es un color de aurora, es un color de esperanza, ¿verdad? No sé si esto voy a decir es verdad o es una tontería, me lo he imaginado yo, pero la aurora tiene un poco el color del morado. Cuando el sol está saliendo hay ese momento, como ese lila del cielo, ¿verdad? Yo creo que el morado del Adviento es esto, es la aurora de lo que van a hacer. El morado en Cuaresma es un morado penitencial, ¿no? Una vez un sacerdote me decía una cosa muy bonita. Normalmente tendemos a celebrar los funerales o queremos celebrarlos, querríamos como de blanco para poner la luz de la gloria, enterrar al sacerdote de blanco. Decía, yo quiero ser enterrado de morado, porque yo quiero ser presentado así delante de Dios. ¿Por qué? Porque llevo sobre mí los golpes de mi vida y los golpes de tanta gente a la que he acompañado, ¿no? Porque sé que Jesucristo va a transformar, es el quien va a transformar este morado en blanco, ¿no? Entonces, el morado, pues el dolor, pues también cuando haces un cardenal, cuando haces, pues un poco como este reconocer, ¿no? Los golpes que nos hemos dado en la vida para ir cambiando nuestro corazón y dejar que Dios sea quien lo transforme. El Papa Francisco nos invita en esta Cuaresma a reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Qué consejos nos da el Papa Francisco para esta Cuaresma? Mira, pues el Papa nos habla, o sea, el Papa toma la imagen de la siembra y la cosecha, una imagen muy bíblica que está muy presente en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Jesús también la utiliza muchas veces. Entonces el Papa nos da como tres consejos fundamentales, diría yo. El primero, nos invita a sembrar frente a acumular. El Papa hace un contraste entre el que siembra y el que acumula. El Papa dice, vivamos la vida sembrando, no acumulando. ¿Por qué? Porque quien acumula no tiene una cosecha. De lo que acumulas, pues o te lo comes, o lo vendes, o se te pudre. Sin embargo, lo que tú siembras sí que te va a dar una cosecha. Y el Papa lo habla ahí como de tres cosechas de quien vive la vida sembrando, entregándose, que sería una vida luminosa hecha de pequeños actos de amor. Quien siembra pequeñas cosas, pequeños actos de amor, su vida se va haciendo luminosa. Un segundo, que es como una vida transfigurada por la gratuidad de Dios. El fruto de la siembra siempre es gratuito, el sembrador siembra, pero al final hace falta la tierra, el sol, etc. Y en tercer lugar, dice el Papa, una carne resucitada, ¿no? Eso sería el primer consejo, sembrar para cosechar. El segundo, que no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? El mal, el dolor, el sufrimiento nos trae como un mal cansancio. Frente al buen cansancio de la siembra, quien siembra se fatiga. Frente a ese buen cansancio de la fatiga que vosotros experimentáis, pues en el servicio que hacéis, hay otro mal cansancio, que es el que el mal trae a nuestra vida, ¿no? Que está como lleno de desesperanza. Y frente a esto, el Papa nos dice que no nos cansemos de orar en el cansancio, es decir, de mirar a Dios, que no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida, este camino de conversión, ¿no? Quien siembra, pues se tiene que quitar las malas hierbas, y que no nos cansemos de hacer el bien con una caridad activa hacia el prójimo, ¿no? De ser proactivos, de salir de nosotros mismos, que sigamos sembrando, que sigamos como buscando fruto, ¿no? Especialmente en los que más lo necesitan, en los que están en los márgenes, ¿no? A mí me gusta mucho una imagen que utiliza el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando habla del riesgo del encuentro con Cristo en el rostro del otro, ¿no? Al final es esto, no nos cansemos de abrirnos al rostro necesitado, ¿no? Porque en él, en ese riesgo que siempre implica la mirada del rostro necesitado, el pararme a mirar a alguien, a hablar con alguien que verdaderamente está necesitado, ahí está el encuentro con el rostro de Cristo, ¿no? Esto sería un poco como el no cansarse de esto, ¿no? De este encuentro con Dios, etc. Y lo último, nos invita, el tercer consejo sería que no desfallezcamos esperando al tiempo propicio, ¿no? Dice el Papa, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos, ¿no? Porque la perseverancia en vivir las cosas, el pequeño bien, nos invita, nos conduce a la hora de Cristo, ¿no? Hay una hora de Cristo, hay un momento de la cosecha, hay un momento donde el fruto rompe, ¿no? Pues el Papa nos invita a no desfallecer mirando a este tiempo. Ahora en la Cuaresma esto sería vivir mirando a la Pascua. Hay momentos que la Cuaresma se nos puede hacer larga, ¿no? Llegará, ¿no? Y llega, y todos los años llega.
¿no? Pues el Papa nos invita un poco como a estas tres cosas. Y el Papa escribía este mensaje en el mes de noviembre, que yo creo que no se podía ni siquiera imaginar la situación que íbamos a vivir en esta Cuaresma. Y ya cuando se ha desencadenado la guerra, nos invitaba al ayuno y a la oración. El miércoles de ceniza, que nosotros tuvimos también aquí por la mañana un encuentro de oración. Algo que puede resultar ridículo para muchas personas, pero desde la fe vemos que nos alienta el mensaje cuaresmal a dar sentido también a lo que estamos viviendo, en el que nos invita, como decías, que no nos cansemos de orar, ya que la fe no nos exige de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos en Dios, a Dios en Cristo, con la esperanza de no defraudar. ¿Nos puedes dar algún consejo de cómo no desfallecer en estos momentos? Y más, pues, la alusión también de solidaridad que estamos recibiendo, pero de personas que ya necesitan ayuda, que están llegando a España, más las que ya teníamos y que están llegando por otras fronteras y por otros. Sí, pues mira, en primer lugar, un poco decir, porque entiendo que a mucha gente hoy le pueda parecer que el ayuno es algo ridículo. Pero en el fondo, debajo de esto también yo invitaría a hacer una reflexión, ¿no? Debajo de esta conciencia de pensar que el ayuno es ridículo, muchas veces está la lógica de la fuerza y la lógica de los medios materiales, la lógica de lo que yo puedo. Porque en realidad el ayuno es lo opuesto de esta lógica, porque el ayuno nos dirige a la lógica de la impotencia. O sea, si yo no como, me siento débil, ¿no? Si yo no oigo las noticias a todas horas, me siento desinformado. Si yo no hago, pues me siento impotente. Y sin embargo, ¿cuánta necesidad tenemos de reconocer también el valor de la impotencia? Porque no lo podemos todo. La realidad es que no lo podemos todo. Vosotros en Cáritas pues tenéis mucha experiencia de esto, ¿no? Hacéis muchísimo bien, ayudáis a muchísimas personas, tenéis la experiencia de muchas personas para las que la ayuda que les dais ha sido eficaz, pero también tenéis la evidencia de que hay muchísima gente que o bien no ha sido cuando vosotros quisierais, sino pues cuando esto se ha dado, a veces después o mucho tiempo después, cuando la persona ha salido adelante, incluso pues que hay mucha gente que a lo mejor pues no habéis podido ayudar a sacar adelante, ¿no? Sacar un resultado eficaz desde el punto de vista externo, ¿no? Como podríamos medir los resultados. El ayuno, sin embargo, nos introduce en esta lógica, ¿no? En una lógica de abrir nuestro corazón a la necesidad de que Dios actúe, ¿no? Si llenamos nuestra vida de cosas, de momentos, pues de comida, pero también de bienes, de compras, de series, de visionado, de noticias, pues al final nuestra vida está tan llena que Dios no tiene espacio para actuar. Y en esos casos, generalmente, Dios espera a la puerta. Entonces, la Cuaresma es un tiempo de ayuno, de diferentes ayunos. Hay un ayuno que se nos propone universal, 2 días, el Papa, como el que propuso el Papa, que es un gesto de comunión, que cada uno tiene que hacer pues, de una forma concreta, como puede, según sus circunstancias. Un ayuno que se nos ofrece para toda la Iglesia es el no comer carne los viernes. Ciertamente es un gesto pequeño, que en unos lugares será más significativo, en otros menos, pero al final tú dices, ¿qué podríamos hacer para que toda la Iglesia universal estemos unidos? Bueno, pues este es el gesto tradicional que la Iglesia nos propone y al hacerlo nos unimos a toda la Iglesia. Pero luego, cada uno de nosotros, más allá de esto, eso sería el mínimo para este gesto de unidad, tiene que buscar sus propios ayunos, ¿no? Que puede ser el renunciar pues, al gusto de un alimento, ¿no? Para decir, bueno, pues como voy a reconocer la impotencia de no puedo todo lo que tengo a mi mano en cuanto lo quiero. En nuestra sociedad de consumo, claro, uno va a la aplicación y compra. Quiero esto. Voy a la aplicación y lo compro. Quiero esto. Bueno, pues voy como a ayunar un poco de esto, ¿no? Voy a ayunar un poco, estar todo el rato oyendo noticias. Voy a ayunar un poco pues, de tanto visionado pues, televisivo, de series o de lo que sea, ¿no? Aquí cada uno, según sus circunstancias, tendrá que ver, pero creo que es bonito durante la Cuaresma como abrirse a esto, ¿no? Y esto ayuda a no desfallecer, ¿no? Me decías, ¿algún consejo para no desfallecer? Diría, hacer ayuno. Es decir, algún ayuno. Porque entonces no desfallece porque tenga su fuerza en sí mismo,
sino que reconoce que vive en la fuerza de otro, que entra, al que uno se abre, ¿no? Con este ayuno preparándose para la Pascua. Otro gesto importante que me parece, o rasgo, ¿no? O ayuda para no desfallecer, es la memoria. La Cuaresma es un tiempo de mucha memoria. Leemos muchos pasajes del Éxodo, del Antiguo Testamento, ¿no? Porque hacemos memoria de la salvación que Dios ha hecho en nosotros. Pues también que cada uno de nosotros pueda hacer memoria de la historia que Dios ha hecho con él, en pequeños momentos, circunstancias, cuando yo era niño, joven, adulto. La Cuaresma es un tiempo bonito para hacer memoria de la salvación, y esto me ayuda a no desfallecer. Al final, el momento de la prueba, pues es el recordar que Dios pues ha salido a mi encuentro, ¿no? Cuando ha sido necesario. Lo tercero, diría la oración, como apertura a Dios, hacer silencio, un poco ese ayuno a veces de demasiadas palabras, y hacer un poco de silencio, guardar un tiempo de silencio durante el día para suplicar a Dios, para reconocernos pobres. Entendedme, ¿no? Ayudamos mucho a los pobres, a los necesitados, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros experimentar esa pobreza? Rezar es también aprender a reconocerse pobre, que uno tiene que suplicar algo para la propia vida, ¿no? Y por lo tanto reconocer que hay alguien más grande, ¿no? Que hay un Padre de quien yo me puedo fiar y que me va a ayudar a mí y que se lo puedo proponer al otro, ¿no? Yo diría estas tres cosas. La fe cristiana, con sus distintas variantes, está muy presente en el pueblo ucraniano, como hemos visto estos días en la televisión, lo hemos visto en la Almudena, en el Buen Suceso y en muchas de nuestras parroquias. ¿Cómo podemos acompañar en nuestras parroquias a estas familias? Pues yo creo que dándonos cuenta de que se diría dos cosas. Uno, que participamos de lo mismo, que lo que a ellos les sucede nos sucede a nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho una cosa que dice don Carlos muchas veces, ¿no? Dice, si llamamos a Dios Padre, ¿cómo no vamos a llamar al otro hermano, ¿no? Si también él le llama Padre. Pues yo creo que lo primero es esto, ¿no? Reconociendo que mi hermano está sufriendo, por lo tanto estando a su lado. Aunque, porque así como que puedo entender yo ese sufrimiento, ¿no? Si no toco la carne de mi hermano que sufre, pues no puedo entenderlo. Yo diría de mi hermano ucraniano y de mi hermano ruso, porque también mi hermano ruso llama a Dios Padre. Está claro que como que no se trata, tenemos que tener cuidado, ¿no? Con no espectaculizar la guerra, ¿no? De tal manera que hagamos de esto como una especie de serie, como una especie de película. Tenemos que tener cuidado con no polarizar, con no simplificar, ¿no? Esto tampoco significa identificar a todos iguales, ¿no? Ciertamente hay víctimas, hay gente que sufre, hay gente que recibe el mal y hay actores del mal, ciertamente, ¿no? Cada uno tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Pero en el pueblo ruso, pues entiendo que hay mucha gente y muy diversa, ¿no? Pero también hay, pues como descubrir esa fraternidad de todos para caminar hacia ahí. Creo que hacia aquí es donde nos está dirigiendo el Papa Francisco, ¿no? Mirar la fraternidad de todos, reconociendo, por supuesto, el mal de cada uno o el sufrimiento el ser víctima, ¿no? Que cada uno está sufriendo, ¿no? Pues yo creo que esto sería como lo primero, tocar esa realidad, ¿no? Y lo segundo yo diría que es pues tomar una postura samaritana, ¿no? Que al final es bajarnos de la cabalgadura, es curar las heridas, pues acoger, dar consuelo, dar esperanza, compartir el sufrimiento y conducir a la casa de sanación, ¿no? A la casa donde cada uno pueda ser sanado, que al final es la comunidad, pues que puede ser la iglesia, la comunidad ucraniana, al final acompañar a uno para que viva este momento en una situación de esperanza, para que la desesperanza no venza, para que el mal no venza, ¿no? Sino que, como dice el Papa, tomando la cita de San Pablo, combatir el mal a fuerza de bien. Esta Cuaresma es tiempo para la oración, para el ayuno. Pues mira, yo, así resumiendo un poco, ¿no? Estas ideas, yo pensaría que la Cuaresma es un tiempo para ser hijos. Yo creo que este es el camino que el pueblo de Israel hace en el desierto. El pueblo de Israel pasa de ser un pueblo de esclavos a ser un pueblo de hijos. Es un poco la imagen del hijo pródigo, que también es una imagen muy propia de la Cuaresma. El que vive en casa siendo esclavo, a veces nosotros pues podemos vivir así, ¿no? ¿Y esto en qué se nota? En las quejas, en las murmuraciones,
en las críticas destructivas, si esto está muy presente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta y nos creamos muy libres, esta es la posición del hijo mayor de la parábola, ¿no? Al final, debajo, no vivimos en la casa, no disfrutamos de todo lo que la casa tiene, ¿no? Una casa, pues que tendrá sus límites y que es pobre, evidentemente, ¿no? Por eso hablo crítica destructiva, pero claro que hay una crítica constructiva que ayuda a construir, a mirar, a buscar juntos hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, como tener esta mirada, ¿no? Para pasar a ser hijos, muchas veces a través del camino del hijo menor, ¿no? Que pasa hambre, toca suelo, reconoce su sufrimiento. En un primer lugar, podríamos pensar que, pues por un deseo de descansar, ¿no? Busca la casa del padre, incluso asumiendo ser siervo en la casa del padre, y con lo que se encuentra es con un padre que desborda de amor, ¿no? Y por lo tanto que puede vivir como hijo en la casa. Entonces yo creo que la Cuaresma para todos nosotros es un tiempo para aprender a vivir como hijos y descansar en esa filiación, ¿no? En saber que el Padre nos ama y hace con cada uno de nosotros el camino del Hijo, el camino que hizo con el Hijo, ¿no? Y así vivimos acompañados, vivimos en la Iglesia e invitamos a todos los hombres que quieran a que participen de esta vida que el Padre nos quiere dar a todos. Ya como nos pasa a nosotros a veces que vivimos en el desierto, un obispo experimenta también desiertos. Pues sí, digo que yo pocos todavía, porque soy un poco obispo de mentirijilla, no digo mentirijilla, pero ya que estoy ahí en la responsabilidad última. Yo ahora diría que, bueno, contemplo y acompaño también los desiertos de nuestro obispo, ¿no? Pues a veces sus sufrimientos, sus soledades, ¿no? Es verdad que al final el ministerio del obispo, por un lado, es un ministerio de mucha soledad, porque es la soledad que también vivió el Señor, ¿no? Que es la del mismo Cristo en la cruz ante el Padre, pero a la vez es un ministerio de mucho consuelo, ¿no? Porque pues, toda la Iglesia te sostiene, ¿no? Y la verdad es que yo he de reconocer que sobre todo ahora experimento el consuelo. Yo hasta ahora poco desierto he experimentado. Sobre todo mucho consuelo, mucho cariño de mucha gente, mucha acogida y por lo tanto, bueno, pues no experimento estos desiertos. Es sorprendente, pero bueno, puede parecer sorprendente a la gente, pero ser obispo es un camino de fe, es un camino en el que yo descubro, lo he visto en toda esa historia que Dios, bueno, ha ido haciendo conmigo en mi camino sacerdotal, y creo que lo vivimos todos los sacerdotes y todos los obispos. Ser sacerdote, ser obispo es un camino de fe, es un camino en el que uno va creciendo en la fe y por lo tanto también tiene que ir caminando por el desierto, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Pues como vivió muchas veces Moisés, en la contradicción, en la contrariedad, pero un camino en el que uno pues, se siente muy consolado por el Padre, ¿no? Y muy consolado por el Señor. Esto también es cierto. En esas visitas pastorales que estás haciendo, la semana pasada estuviste visitando la residencia Fundación Santa Lucía de Cáritas. ¿Qué te aporta también en este? Pues aporta una grandísima mirada a la realidad, al barrio, ¿no? Ahí don Carlos, como en tantísimas cosas, tuvo una visión, me parece, muy certera, proponernos que la visita pastoral, cada obispo tomáramos una vicaría y fuéramos arciprestazgo por arciprestazgo. Esto nos permite un contacto con el barrio muy fuerte, ¿no? Pues yo estuve 2 meses en Vicálvaro, ahora estoy 2 meses en Moratalaz de arriba, estaré 2 meses en Moratalaz de abajo. Eso te permite, al hablar con los sacerdotes, visitar los recursos sociales, reunirte con las familias. Una de las cosas que hago en la visita pastoral, que me parece de las más bonitas, es un encuentro con las familias a las que atiende Cáritas, ¿no? Digo a los voluntarios que convoquen a las familias, a un grupo de familias, me encuentro con ellos y les escucho. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Qué están viviendo? Yo con los voluntarios de Cáritas. Y juntos establecemos un diálogo, ¿no? Pues esto te permite mucho ver que a lo mejor el obispo podríamos pensar, pues está en el despacho, no se entera demasiado de la realidad. Bueno, no la tenemos a lo mejor tan en contacto como la tenéis vosotros, ¿no? Porque también nos hace mucho bien escucharos, pero la visita pastoral sí que te permite acercarte algo a esto, ¿no? Como ver esta realidad, la presencia de la vida consagrada en los barrios y, bueno, pues los sacerdotes, tantas cosas, ¿no? Yo creo que es
un contacto vivo y luego es un momento pastoral también muy fuerte porque percibes algo que a mí me supera totalmente, es que tú eres un signo de Cristo para la gente. La gente, cuando te ve, cuando llega el obispo, cuando pasa el obispo, la gente percibe que Cristo ha pasado, ¿no? Y realmente es un misterio, ¿no? Porque es en nuestra pobreza, en nuestras limitaciones, pero es verdad que ahí nos sentimos pobres instrumentos de Cristo. ¿Qué mensaje quisieras dejar a la familia de Cáritas en este tiempo de Cuaresma? Pues un poco me quedaría con esto que os decía, ¿no? Como no tengáis miedo del riesgo de encontraros con el rostro de Cristo en el rostro de la persona a la que ayudéis, ¿no? En el rostro del necesitado, porque al final vosotros no sois la única caridad de la Iglesia, ¿no? No sois el único rostro de la caridad de la Iglesia, pero sí, diría, una dimensión muy significativa de este rostro, ¿no? Desde la dimensión institucional y en la persona de cada uno de vosotros, ¿no? Entonces, que descubráis como la belleza, la alegría de reconocer que la caridad de Cristo pasa a través de vosotros, ¿no? Al final es que vuestra vocación es una vocación preciosa, ¿no? Antes hablábamos de Manos Unidas, pues yo os reconozco, hago aquí una captación de benevolencia, que antes de entrar al seminario, cuando estaba en la parroquia, uno de los primeros contactos que yo tuve con la realidad de la pobreza fue a través de Cáritas. Yo fui joven de Cáritas, iba a convivencias de Cáritas que organizaban allí en la Vicaría 2, donde era mi parroquia, y formamos parte de un proyecto arciprestal para un centro de atención a mujeres pobres, a mujeres con necesidad, ¿no? Yo era un chavalito de 18, 19 años, y para mí, como fue un primer contacto con la realidad de este rostro, ¿no? Muy vivo, ¿no? Entonces, como vivir la alegría de saberos parte de la Iglesia y de saberos instrumento, ¿no? A través del cual pasa este amor de Cristo, ¿no? Esta experiencia la tenéis todos, ¿no? Pues yo en este tiempo de Cuaresma os ayudaría como a hacer memoria de esto. Hay a veces que nos cuesta, hablabas de las familias que atendemos, pero ¿algún consejo para incorporarlas en la vida de la parroquia? Yo creo que a todos nos cuesta un poquito, que hablamos de las familias que atiende Cáritas, pero luego nos cuesta a veces pues que formen parte de la familia. Sí, A mí un concepto que me ayuda es el de desarrollo humano integral. El Papa como que lo afirma mucho, ¿no? Al final, cuando tú recibes una familia, primero miras, evidentemente, sus necesidades materiales, la atiendes independientemente de quién sea, porque la caridad de la Iglesia es una caridad para todos, pero creo que a medida que vas estableciendo un diálogo y quieres que esta persona crezca, pues te preocupas más por sus necesidades educativas, sus necesidades familiares, la pues, estructuración o desestructuración familiar que tiene, sus necesidades de habitabilidad, ¿no? Pues de tener un espacio donde desarrollar una vida más o menos tranquila, donde la vida pueda crecer, ¿no? En ese camino, ¿cómo no preguntarte también por en qué medida esta persona necesita algo más, ¿no? Y este algo más no tiene por qué ser la comunidad cristiana católica, ¿no? Yo empezaría por descubrir, ya digo, no de primeras, no es la primera pregunta, ¿no? Pero en ese camino de acogida, si en algún momento preguntar por como cuál es tu tradición espiritual, ¿no? La persona que es de una tradición espiritual musulmana, pues veremos si esto lo está viviendo, si lo está viviendo bien, si es algo que le ayuda a crecer. La persona que es de una tradición pues cristiana evangélica, pues le ayudaremos a ver si esto lo está viviendo bien y es algo pues, que le ayuda, que le hace crecer, ¿no? Y la persona que viene de una tradición espiritual católica, pues le diremos, aquí tienes tu casa, para lo que necesites, ¿no? Esta es tu comunidad. Y por lo tanto, queremos acogerte primero, muchas veces, primero por la puerta de arriba. O sea, pues todos entramos por la puerta de Cáritas y aquí abrimos la puerta a todos y atendemos sus necesidades, ¿no? Pero para ti, evidentemente, está abierta la puerta de arriba, está abierta para todos. Luego, a través de nuestro testimonio, bueno, quien partiendo de otra tradición cultural religiosa se sienta atraído por la experiencia de Jesucristo y quiera entrar, pues bendito sea Dios, ¿no? Pues es el testimonio de la caridad, que si alguien le atrae, le llama, le acoge, pues ya digo, ¿no? Pues ciertamente, ¿cómo no le acogeremos? Yo la clave la daría aquí, ¿no? Como en el desarrollo humano integral, buscar el bien de toda la persona. Hemos experimentado desde la pandemia bueno, pues un rejuvenecimiento en el
voluntariado de Cáritas, donde los jóvenes han sentido que se tenían que poner delante y dar respuesta a las necesidades que estábamos viviendo. Ahora veo a Pilar, que hoy estaba entrevistando a 2 jóvenes que se van a incorporar a Vicaría 1 de 18 o 20 años. Como joven también que eres y que comentaste en Cáritas, como nos has dicho, en Vicaría 2, ¿cómo tenemos que acompañar a los jóvenes en Cáritas? Bueno, por tu experiencia también del seminario. Bueno, pues primero es muy bonito esto que dices, ¿no? Y es verdad, es bonito que los jóvenes, esto el Papa Francisco insiste mucho, lo importante de la pandemia, de la crisis, no es cómo entramos, sino cómo salimos. Y es bonito ver que muchos jóvenes se están sintiendo llamados a salir de una forma distinta, ¿no? Y por lo tanto, pues a ponerse delante, como muy bien decías, ¿no? A ofrecer su vida. ¿Cómo acompañarles? Pues al joven, creo que el joven necesita un acompañamiento muy personal, muy personalizado, ¿no? Porque tiene un deseo muy grande, no quiere vivir, pero muchas veces hoy el joven, pues claro, tiene también muchísimos estímulos. Por lo tanto, tal vez el riesgo del joven es quedarse simplemente en las experiencias. O sea, que la experiencia de ser voluntario de Cáritas no se convierta en una experiencia más que sumo, a veces de una forma inconexa, a otras experiencias, ¿no? Pues desde la perspectiva, evidentemente entiendo que estos jóvenes no es lo que buscan, ¿no? Pero de la red social, ¿no? Un poco, pues tengo distintas caras. A veces el riesgo, hablo de una manera muy generalizada, que a lo mejor es difícil, ¿no? Pero por hablar del riesgo que puede vivir hoy un joven es este. Entonces, como acompañarle personalmente para que integre la experiencia, la arraigue, ¿no? Y se vaya transformando en su vida. O sea, para él este desierto donde él puede ir haciendo pues un camino personal, ¿no? Y por lo tanto creo que el joven, yo esto lo he visto en la Acción Católica, la Delegación de Juventud, en el seminario, necesita mucho tiempo de diálogo personal, ¿no? Mucho tiempo para poder ir contrastando todo lo que él vive y así arraigando.